Dios les bendiga. Qué bueno reencontrarnos en la continuación de nuestro estudio titulado Discipulado, un estudio bíblico para cristianos. Este es original del hermano Marcos Landis. Hoy damos inicio a la lección número 2. Esperamos que la número 1 haya sido de bendición para usted. Si usted no la conoce, pues aquí al final del video usted tendrá el enlace para que pueda tener contacto con ese estudio y pueda llevar la continuidad de la serie que abarca 8 lecciones. Como les dije, hoy corresponde a la lección número 2. Vamos a tener un pequeño repaso. Vimos en la lección número 1 que grandes multitudes seguían a Jesús y se querían considerar discípulos suyos, pero Cristo especificó claramente sus requisitos para el discipulado. Si usted lee Lucas 14, 25 al 33, allí va a ver que los requisitos básicamente eran mayor compromiso con Jesús que con los seres queridos, amar más a Jesús o amar a los seres queridos menos. Mayor dedicación a Jesús que a la vida personal, estar dispuesto a aborrecer su propia vida, amar a Cristo más que a su propia vida, llevar la cruz, morir al yo, negarse a sí mismo, a sus derechos, someterse a Jesús, ir en pos de Jesús, ir detrás de Jesús. Hay gente que llega a las iglesias detrás de un esposo, detrás de una esposa, prosperidad económica, salud, pero es ir en pos, detrás, en búsqueda de Cristo y estar dispuesto a renunciar a todo lo que se posee. Esos son los requisitos que básicamente el Señor Jesús coloca en este pasaje que vimos en Lucas 14, 25 al 33, que les recomiendo que lo lea para que pueda sacar de allí toda la enseñanza. Entonces, producto de este repaso, nosotros vamos a ver la primera pregunta. Recuerde que este es un estudio de preguntas y respuestas. Yo tengo respuestas aquí, busque usted las suyas en el pasaje. Después de cada uno de los siguientes conceptos, escribe la letra de la lista anterior que corresponda al aspecto del discipulado ya mencionado. Jesucristo posee todo bien material que yo tengo. Eso corresponde ¿a cuál punto? Al punto E, que dice renunciar a todo lo que posee, reconocer que Cristo es el dueño. Segundo, Cristo tiene el primer lugar en mi amor. Mayor compromiso con Jesús que con los seres queridos, la A. Por Cristo estoy dispuesto a dejar a un lado mis ambiciones. Yo puse como respuesta la C. Llevar la cruz de Jesús, negarme a mí mismo, a mis derechos, a mis ambiciones, a mis anhelos, con tal de ganar a Jesús. Siguiente, estoy dispuesto a identificarme con Cristo en su rechazo. La respuesta que yo puse, pero usted compare con la que usted cree según el pasaje. Mayor dedicación a Jesús que a la propia vida personal. Por último, reconozco que Cristo tiene el derecho de mandar en mi vida. Ir en pos de Jesús. Esa es la que yo puse. Hay un par ahí de esas respuestas que se pueden intercambiar, pero básicamente esa fue las respuestas que considero que deben ir allí. Ahora bien, pasamos a la pregunta número 2. Tenemos el pasaje Lucas 9, 22 al 26, que dice la palabra de Dios y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá,
y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Ahora la pregunta, ¿qué nuevo requisito para el discipulado encuentras aquí que no está en la lista anterior? Recuerde la lista anterior que nosotros tuvimos allí. Mayor compromiso con Jesús que con la familia, mayor dedicación a Jesús que a la propia vida, llevar su cruz, ir en pos de Jesús, renunciar a todo lo que posee. Pero aquí ahora aparece un nuevo requisito. ¿Cuál es ese requisito? Bueno, negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo. Ese es el nuevo requisito. Ahora, la pregunta número 3. Según el versículo 23 de Lucas 9, ¿qué requisito de la lista que vimos de repaso se repite aquí en Lucas 9:23? El requisito es tomar su cruz cada día. El asunto es que negarse a sí mismo y tomar su cruz cada día van de la mano. Podríamos decir que uno y otro son prácticamente lo mismo, pero hay ciertas diferencias. Por aquí se repite, tome su cruz cada día. Ahora bien, ahí pasamos a la pregunta 4, porque esas dos son sencillas. Pero vamos a la pregunta número 4. Negarse a sí mismo significa decir raya a mí mismo. Negarse a sí mismo significa decir raya a mí mismo. ¿Cuál será la respuesta? Bueno, la respuesta va a depender del significado de negarse a sí mismo según el término en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, negarse a sí mismo viene de un término griego, aparneomai, que significa negar completamente que se conoce a una persona, es decir, desconocer, rechazar. De ahí es que viene negarse, es rechazarme a mí mismo, negarme a mí mismo, desconocerme a mí mismo. Ahora, ¿qué significa negarse a sí mismo? Significa estar dispuestos a renunciar a nuestras propias necesidades, a nuestras apetencias o conveniencias para la gloria de Dios. Y es importante esto para la gloria de Dios. No es que yo soy un mártir, no es que yo soy un asceta, no es que yo ahora soy un ermitaño, no es que ahora yo soy un ser raro, no es que yo quiero ahora que la gente me aplauda, que me llamen para ser un charlista. Hay un señor, y estuve viendo un video en la India, él es hindú, no solo es indio, es hindú, cree la religión de los indios, que él hace años que no baja uno de sus brazos. Él vio que una manera de agradar a su Dios fue levantar el brazo y nunca más bajarlo. De hecho, el brazo se le ha ido poniendo más delgado, o lo tiene más delgado que el otro. Casi ese brazo está muerto, porque producto de la posición que tiene, la circulación de su sangre es un problema. Se le han atrofiado músculos del brazo. Ahora usted se pregunta, ¿para qué es eso? Bueno, eso llama la atención hacia él. Eso tiene reputación de que la persona es muy religiosa, es un santo o santones, como le llaman ellos. Ahora, eso no es para la gloria de Dios. El verdadero Dios no dice en su palabra que nosotros debemos hacer cosas para llamar la atención a nosotros. Es al contrario, es para llamar la atención hacia Él, es para la gloria de Él. Negarse a sí mismo es ceder todas las propias decisiones, ceder la dirección propia de mi vida, ceder mis programas propios, ceder mis soluciones propias para tomarlas de Cristo,
para con todas las limitaciones que cada uno tiene, para con las limitaciones que tú y yo tenemos, dejar todo y ponerse totalmente en la mano de Dios. Es que yo voy a renunciar a mis decisiones para tomar en cuenta lo que Dios dice y decidir con respecto a la voluntad de Dios. Yo voy a dejar el dirigir mi propia vida para que sea Dios que la dirija, pero para la gloria de Él. Entonces, negarse a sí mismo significa decir no a mí mismo. Eso significa negarse a sí mismo. Hay gente que vive apelando a sus derechos. Hay gente que tiene su agenda y quiere que Dios le bendiga su agenda. Ellos quieren crear una agenda y que Dios se meta en ellos. No, el negarse a sí mismo es que eres tú que te metes en la agenda de Dios para su gloria. Es que tú pones la dirección de tu vida en la mano de Dios. Es ceder tus derechos para que sean los derechos de Dios los que brillen, los que se manifiesten. Es ponernos en las manos de Dios. Ahora, ¿puedes tú recordar algún ejemplo de Jesucristo cuando Él dijo no a su propia voluntad, cuando Él se negó a sí mismo? Bueno, ahí tenemos de ejemplo. Si no te viene a la mente ningún ejemplo, puedes leer Lucas 22:42, que dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese momento el Señor está orando y el Señor dice, si quieres, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Ahora Él se negó a sí mismo. ¿Por qué? Porque Él dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, y en este sentido quiero aclarar algo por unas cuestiones que escuché en estos días en una actividad en que estuve. A veces cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad, vemos señales de Dios por todos lados. Que entre alguien de tal manera, alguien que tenga tal ropa, que pase tal cosa, o si yo le oro a Dios por algo, y por ejemplo en ese momento un perro ladra, entonces yo veo que es una señal de Dios que un perro ladró en ese momento y que el perro me estaba diciendo, hazlo. O que relinchó un caballo. O que en el momento en que yo estaba orando, pasó uno calibrando un motor y eso es una señal de Dios. No, hermanos, dejémonos de eso. Dios es claro en su palabra de cuáles son las cosas que a Él le agradan. Y tú debes buscar cuál es el plan de Dios para tu vida. Y si lo que tú piensas hacer está dentro de las cosas que a Dios le agradan y tú crees que está dentro de la voluntad de Dios para ti, tú no tienes que estar esperando una señal, que se caiga un molde de hielo de la nevera y eso es que Dios te está hablando y te está diciendo, tu plan se va a caer así como se cayó ese molde de hielo. Eso es superstición, eso es nueva era, que es nueva era de nada, eso es brujería. Ahora, Cristo aquí dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Él se negó a sí mismo. Otro ejemplo que yo busqué en la palabra de Dios, de tantos en los cuales Cristo como hombre se negó a sí mismo y se sometió al Padre. Filipenses 2:6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cristo no se aferró a su deidad, sino que el Hijo, de común acuerdo con el Padre y el Espíritu Santo, dejó momentáneamente su gloria que tenía en los cielos, tomó forma de hombre y vino aquí a vivir 33 años para cumplir la voluntad de Dios. Cristo se negó a sí mismo en muchas ocasiones. Mire, por ejemplo, en Juan, cuando nosotros encontramos a Cristo con la mujer samaritana, Él se negó a sí mismo porque como judío y como ser humano que podía seguir las tradiciones del país, el Señor primero se acercó a una mujer, segundo era una mujer samaritana, conversó con ella, le explicó el plan de salvación y esa mujer fue salvada por el Señor, creyó y fue salvada. Él se negó a sí mismo como judío, como hombre, para hacer la voluntad de Dios en ese momento.
Y eso es también parte de lo que nosotros debemos hacer. Y ahí seguimos a la pregunta número 6. En el versículo 22 de Lucas 9, Cristo dijo por cuál camino iba a caminar. ¿Cómo podemos tomar nuestra cruz y seguir a Cristo por ese camino? O sea, Cristo le dijo a sus discípulos cuál es su camino. Ahora, tanto sus discípulos en ese momento, los apóstoles, los 12, como nosotros que decimos ser discípulos de Cristo, ¿cómo nosotros podemos tomar nuestra cruz y seguir a Cristo por ese camino negándonos a nosotros mismos? Dice Lucas 9:22 y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. A la luz de este versículo, el Señor les está diciendo, miren, yo no vine a libertarlos de los romanos. Yo no vine a quitar las tradiciones que dejaron los griegos que los gobernaron. Yo no vine ahora a instaurar un reino físico. Yo voy a padecer muchas cosas. Yo voy a ser desechado. A mí no me van a aplaudir como quizás lo hacen con Gamaliel. Los principales sacerdotes me van a desechar. Los escribas. Es más, yo voy a morir. Ahora al tercer día voy a resucitar. ¿Cómo nosotros al escuchar a Jesús decir eso podemos tomar nuestra cruz e ir en pos de Él? Bueno, al estar dispuestos a morir para seguir a Jesús. Morir a mí mismo, estar dispuesto aún a dar mi propia vida, si es necesario, si Cristo así lo exige, con tal de ir en pos de Él. Es un llamado a la entrega absoluta. Yo debo estar dispuesto a entregarme y aún mi propia vida por causa de Cristo. Hoy en día hay gente que vive publicando fotos con mensajes que no son bíblicos, que no son el verdadero evangelio. Cristo promete hoy. ¿Dónde lo prometió Cristo? Dios te dice hoy que tu vida, ¿cuándo Dios te dijo eso a ti sobre la vida de otro? Que tú hoy vas a tener victoria, que hoy va a haber prosperidad en tu casa. Bueno, puede ser que lo haya, pero cuando Dios te habló a ti de la vida de otro, Dios te habla a ti de la vida tuya. Busca en la Biblia lo que Dios te está diciendo a ti. Déjate de estar buscando cosas que son de autoayuda y para levantar la autoestima, para que tú te sientas bien. El cristiano debe estar dispuesto a morir si es necesario para seguir a Cristo. Morir a sí mismo, negarse a sí mismo, tomar su cruz, negarse a sí mismo. Es un llamado a que se entregue de manera total y absoluta a la persona y todo lo que crea que tiene la persona. Cristo padeció, es más, el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Al cristiano que lo aplauden mucho, tiene que revisarse porque posiblemente no esté predicando el verdadero evangelio de Cristo, porque el evangelio de Cristo molesta a la gente, o quizás no está viviendo conforme al evangelio de Cristo, porque el cristiano que vive conforme al evangelio de Cristo es una molestia, es una piedra en el zapato de este mundo, porque le dice, mira, tú lo estás haciendo mal, tú no agradas a Dios. Tu vida no es la vida que Dios quiere que tú vivas. Pregunta número 7. En Juan 15:18, ¿qué significa llevar nuestra cruz de acuerdo a este versículo? Fíjese que es de acuerdo a lo que dice la Biblia. Yo no hablo de acuerdo a supersticiones. Yo no hablo a suposiciones. Dios me llamó fue a enseñar su palabra. Dios no me llamó a hablar otra cosa. En la iglesia yo lo que hablo es Biblia. Conforme a Juan 15:18, ¿qué significa llevar nuestra cruz? ¿Qué dice Juan 15:18? Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Qué significa llevar la cruz? Ser aborrecidos por el mundo, igual como el mundo lo hizo con Cristo. El mundo ama menos a Cristo que a cualquier otra cosa. Por lo tanto, es lo mismo que aborrecerlo, que detestarlo, que odiarlo.
El mundo te aborrece, a Cristo se lo hizo primero. El mundo te aborrece, a Cristo lo detestó, lo odió. Él lo hizo así. Si el mundo te aborrece, debes saber que a Él se lo hicieron primero, antes que a ti. ¿De qué tú te quejas? Porque si a tu Señor se lo hicieron, ¿tú crees que a ti, que dices ser discípulo de Él, te van a tratar mejor que a Cristo? Ciertamente hoy hay un problema entre los cristianos de identidad, de saber quiénes son. Es que tú no puedes ser mejor que tu maestro. En el caso de Jesús, humanamente podría ser, con un maestro humano, tú puedes llegar a ser mejor bailarín que el que te enseñó a bailar salsa. Tú puedes ser mejor cocinero que el que te dio clases de cocina. Ahora, mejor que Cristo y estar en una posición mejor que Cristo, nadie. Entonces, hoy en día hay cristianos que se asombran de que los persigan y se alarman. ¿Y cómo? Ay, hermano. Ay, hermana. No te asombres, porque en la Biblia dice que eso es para nosotros. Tú no estás estudiando la Biblia. Estudia la Biblia. A Cristo lo aborrecieron, pues a nosotros nos van a aborrecer igual. Si somos discípulos de Cristo, ahora que te aborrezcan por ser discípulo de Cristo, porque te niegas a ti mismo, porque llevas tu cruz, no por ser malhechor, no por entremeterte en lo ajeno, no por ser buscapleito, es por ser discípulo de Cristo, estar llevando la cruz de Él, negándote a ti mismo, a tu yo, a tus planes. Es por morir a tu yo, para glorificar a Dios. Y ahí llegamos a la pregunta número 8 en nuestro estudio del discipulado. Ante la disyuntiva de salvar nuestra vida o perderla, tenemos decisión. ¿Salvo mi vida? ¿Pierdo mi vida? ¿Qué nos conviene más y por qué? Vuelvo y digo, estamos en una disyuntiva, el cristiano está en una disyuntiva, yo salvo mi vida, o sea, lo que el mundo le llama salvar la vida, o pierdo mi vida, a lo que el mundo le llama perder la vida, pero a lo que el mundo le dice ganar la vida es perderla según Dios, y lo que el mundo dice que es perder la vida es salvarla, ganarla según Dios. ¿Qué es lo que más conviene? ¿Qué dice Lucas 9:24? Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. ¡Wow! El Señor dijo que todo el que quiera salvar su vida por sus propios medios, agradando al mundo, ¿qué es lo que está haciendo? Perdiéndola. Va a ser condenado al final. Pero que todo el que pierda su vida por causa de Él, no por el pecado, sino por causa de Él, de andar en santidad, de permanecer en su palabra, de negarse a sí mismo, de amar a Cristo más que a cualquier cosa, más que a nuestra vida. El que pierda, supuestamente pierda según el mundo, su vida por causa de mí, dijo Cristo, ese es el que la va a salvar, el que la va a guardar, a librar, a sanar. Ahora, ¿qué es salvar nuestra vida? Salvar nuestra vida desde el punto de vista humano es querer protegerse y tener seguridad de la vida sin tomar en cuenta a Cristo. Es aferrarse a la vida pecaminosa, sujetándose a ella tenazmente. Es no querer soltarse de nuestra vida. La persona que busca el éxito y el logro de ambiciones personales sin buscar a Cristo y creer en Él, morirá y no obtendrá la vida eterna. Eso es querer salvar tu vida. Ahora, ¿qué es perder nuestra vida? Uno pierde su vida en el sentido presente al dedicarse por completo a Cristo. Cristo exige devoción absoluta. O Él es tu único Dios, tu único Señor, tu único Salvador, o no lo es. El hombre desde Jesucristo tiene la gran oportunidad de volver a encontrar su vida, perdiéndola en Dios. O sea, yo mi vida la voy a perder, la voy a poner en Dios, cediendo su voluntad, cediendo su elección
y su poder para elegir lo que está bien o lo que está mal. Mi voluntad, mis elecciones, mis decisiones, yo las voy a poner en las manos de Dios. Yo me voy a perder dentro de Dios, no dentro del mundo. El que pierde su vida, el que se queda dentro del mundo, la pierde. Ahora, el que se introduce en Dios, el que mete su vida en Dios, la salva. Lo estoy poniendo en lenguaje claro y llano. Ahora, en ese pasaje de Lucas 9:24, Jesús está pidiendo una decisión. ¿Cuál es esa decisión? Dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Cuál es la decisión que Cristo está pidiendo a ti y a mí? La decisión es elegir la verdadera vida, que es Jesucristo, lo que incluye una identificación tal con Él, que nadie que de ella participe puede avergonzarse del dador de la vida, quien es la vida misma, el Señor Jesucristo. Cristo nos está pidiendo tomar una decisión. Él. Identificarnos totalmente con Él, de tal manera que el que participa de la vida en Cristo de ninguna manera se va a avergonzar de Él, porque Él es la vida misma. El Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No una religión. En este mundo no hay vida. Cristo está pidiendo que nos decidamos por la verdadera vida, que es Él, en Él, amarlo más a Él que a cualquier persona o cosa. Esa es la decisión. Y tú tienes que tomar esa decisión. No es estar en una iglesia, es estar en Cristo. No es que yo asisto a una iglesia, es que mi posición es Cristo. Yo estoy identificado con Cristo, Él es mi vida. Yo estoy dispuesto a sacrificarlo todo con tal de ganar a Cristo. El mundo dice que yo estoy perdiendo mi vida. No, yo la estoy ganando en Cristo. Eso es un verdadero discípulo del Señor. Pregunta número 10. Si una persona ha nacido de nuevo, conoce la palabra de Dios, testifica a otras personas, es activo en su iglesia y tiene buen testimonio, ¿es un discípulo? Pregunto, si una persona ha nacido de nuevo, conoce la palabra de Dios, testifica a otras personas, o sea, les predica, es activo en su iglesia, hace muchas cosas en su iglesia y tiene buen testimonio, ¿es un discípulo? Interesante, ¿verdad? La respuesta no necesariamente lo es. Sería lo ideal que una persona con esas características fuera un verdadero discípulo de Cristo, pero tristemente no es así en el común de los cristianos. Hay personas que son cristianas, conocen intelectualmente la palabra de Dios, son capaces de testificarle a otros, aún de que le arranquen la cabeza por predicarle a otros. Hacen muchas cosas en la iglesia, a veces es porque ellos no saben cuál es su don y comienzan a hacer cosas para ver si descubren cuál es su don. Puede tener buen testimonio por ser un moralista, porque hay moralistas cristianos. Ser santo y un moralista son dos cosas diferentes. Hay gente que está en la iglesia y tienen buen testimonio, pero son simplemente moralistas. La siguiente pregunta: ¿qué debe tener o hacer esa misma persona para ser un discípulo? Una persona que conoce la palabra de Dios, predique el evangelio, es activo en la iglesia, tiene buen testimonio. ¿Qué requisito debe cumplir? Bueno, el Señor Jesucristo lo dijo en una ocasión. Debe permanecer en la palabra de Cristo. Es alguien que hace las cosas porque Él permanece, porque obedece a Cristo, permanece en su palabra, no simplemente de manera intelectual.
sino bajo la dirección del Espíritu Santo. Es una persona que se niega a sí mismo. Es una persona que toma su cruz cada día y que está dispuesta a perder su vida por causa de Cristo, pero no de manera religiosa, no de manera moralista, sino que es una persona que su vida realmente está puesta en las manos de Dios. Y es una persona que es bíblica en sus convicciones, en sus actuaciones, en sus decisiones. Es una persona que está dispuesta a hacer y ser todo lo que Dios le diga que haga y sea. Ese es un verdadero discípulo. No es alguien que de manera mecánica está en una iglesia o que hace cosas porque le han dicho en la escuela dominical que eso es lo que debe hacer, sino porque verdaderamente la palabra de Cristo está en él y él permanece fiel, firme a esa palabra por convicción, no porque simplemente repite o lee libros que le hablan de la Biblia. Es alguien que se ha negado a sí mismo, a su propio yo, sus derechos, sus propias decisiones, sus oportunidades para obedecer a Dios, que toma su cruz cada día y está dispuesto a perder su vida por causa de Cristo. Es bueno que medites. ¿Soy yo esa persona? ¿Eres tú esa persona? Yo espero que Dios te haya ido hablando en este estudio y específicamente con la lección de hoy. Al final, tú vas a ver un enlace a la primera lección de este estudio del discipulado, y dentro de la descripción de este video vas a encontrar un enlace si quieres descargar el material en formato PDF de este estudio e irlo haciendo tú mismo en tu casa. Puedes hacerlo si quieres usarlo para irle dando seguimiento mientras vamos con las lecciones para que vayamos juntos. Puedes descargarlo. Esto es usado con permiso por el Ministerio Obrero Fiel. Dios te bendiga.